El verdadero problema está cuando tú crees que lo estás haciendo de manera controlada, pero llega un fin de semana y lo primero que haces el viernes, cuando sales de trabajar a las 3 de la tarde, es meterte en un bar. Meterte en un bar y gastarte el sobre o gastarte el sueldo en la tragaperra, en cerveza y en cocaína. Para mí la enfermedad de la adicción es una enfermedad del alma. ¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo, Manuel, metido en las drogas? Casi 20 años de consumo. La gente tiene por cultura o por ideología llegar a un centro de tratamiento de adicciones cuando ya lo tiene todo roto. Y la realidad es que hay que llegar muchísimo antes para evitar que todo se rompa. La adicción es el mayor aliado del consumismo y el consumismo genera riqueza. Es un poco fuerte, pero ¿estamos creando adictos en potencia? Hay una parte mía muy personal en la que viene tu familia querida, viene tu madre en este caso, y te dice: Muy buenas, ¿qué tal? Pues estamos de nuevo aquí en nuestro podcast llamado Adicto a la Vida y bueno, hoy tenemos un invitado bastante especial que para mí es una de las personas que conforman mi equipo y es una de las personas que se pueden considerar uno de los pilares fundamentales en mi ayuda, ¿no? Y cómo no, tenía que estar en este proyecto que es tan ilusionante y que quiere promover el despertar de conciencia para poder ayudar a todas aquellas personas que se sientan identificadas, ¿no? Y este señor se llama Manuel Sánchez y está aquí hoy con nosotros para contarnos su experiencia, para contarnos su fortaleza, para contarnos sus claves, para contarnos cómo consiguió recuperarse, por dónde tuvo que pasar para darse cuenta de que tenía una enfermedad y sobre todo para conseguir la rendición de la aceptación de poder afrontar un tratamiento. Muy buena, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Bien, bien. Bueno, pues ya tú sabes que estamos aquí en este espacio que hemos creado, ¿no? Y no podía faltar una historia de superación y de éxito tan brutal y tan excelente y tan potente como la tuya, ¿no? Y obviamente darte las gracias por poder venir a este espacio donde intentamos, como tú ya sabes, ¿no? Generar el despertar de conciencia de todas aquellas personas que están consumiendo y de todas aquellas personas que no saben qué es lo que les ocurre y sobre todo para darle ese ejemplo, ¿no? Y por mi parte agradecerte que estés aquí con nosotros. Y bueno, Manuel, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Bueno, pues antes que nada, gracias a ti por invitarme, por dejarme formar parte de este proyecto tan ilusionante que estás preparando o que has preparado y bueno, me gustaría aportar mi granito de arena, un poco con mi experiencia, con mis vivencias, un poco con mi historia y si podemos crear un poco de conciencia y romper estigmas de las personas que padecemos la adicción, pues bueno, estoy encantado de poder hacerlo. Sí, totalmente. Yo comparto contigo profesión y sí que este proyecto era muy necesario, ¿no? Como tú ya bien sabes, ¿no? Por la peculiaridad, ¿no? de los casos que nos encontramos cada día, ¿no? Y obviamente, pues eso, ¿no? Yo lo que quería era que tú, pues, aportaras, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿no? ¿A qué te dedicas? Para que la gente lo sepa. Bueno, pues mira, ahora me dedico en una clínica aquí en Chiclana. Me he formado como terapeuta, me he formado como intervencionista familiar, como especialista en adicciones y bueno, me dedico a dar la ayuda a los pacientes que vienen rendidos ante su enfermedad. Y bueno, nos dedicamos básicamente al tratamiento de todo tipo de adicciones, ya sean con sustancias o conductuales o comportamentales. Y bueno, a lo largo de mi vida, como tú bien sabes, he pasado por el proceso padezco la enfermedad de la adicción. Enfermedad, He ¿verdad? pasado una enfermedad muy potente. Eso cabe recalcarlo, ¿no, Manuel? ¿Tú por qué piensas o crees que
que lo que tú padeces y lo que yo padezco y lo que tratamos cada día es una enfermedad mental? Bueno, al final se trata es una enfermedad mental porque la persona que la padece en ningún momento es consciente de lo que tiene, en ningún momento sabe qué le ocurre, pero es capaz de hacer lo que sea, cosas inimaginables, impensables que las vemos en nuestro día a día, pasa por encima de familiares, de padres, de hijos, de madres, de hermanos, incluso por encima de su voluntad y de cualquier responsabilidad. Bueno, muy bien, Manuel. Y vamos a empezar, si quieres, por contar un poquito, ¿no? tu historia de vida, ¿vale? ¿Cuándo llegó al consumo a tu vida? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te encontrabas? Y vamos a ir un poquito desarrollando, ¿no? esa fortaleza que yo quiero que nos transmita para generar conciencia, ¿no? Cuéntame un poco, ¿no? Porque hay varias etapas en tu vida, ¿no? Está la etapa de adicto en activo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es la etapa en la cual tú destrozas toda tu vida y es la etapa en la cual tú pierdes incluso pierdes todo lo que la vida tenía contigo y en este caso porque lo pierdes, ¿no? Lo pierdes al final porque tienes una enfermedad, ¿no? Pero luego está la parte de que al final tienes que estar agradecido, como siempre decimos, ¿no? Que ha tenido la capacidad de resurgir de ese destrozo y convertirte en la persona que eres hoy, ¿no? ¿Cuándo llegan las drogas a tu vida, Manuel? ¿Y de qué forma? Bueno, pues todo empieza como un juego, ¿no? de niño, que intentas aparentar ser una persona que no eres, o intentas de sentirte una persona más fuerte o más mayor alrededor de tus amistades, y empiezas a probarla, a coquetear con la sustancia. Yo empecé desde muy joven desde que empiezas y pruebas la primera copa, ¿no? Porque el alcohol es una sustancia que la sociedad está bien vista. Hoy en día hasta los niños más pequeños, con 4 o 5 años, cuando llega Nochebuena, fin de año, le dan un chupito, aunque sea de licor sin alcohol, pero ya le estamos creando el hábito, ¿no? La costumbre. Un hábito, le estamos enseñando, le estamos inculcando una forma de vida que... De entender el ocio, ¿no? De cómo vivir el ocio, de cómo vivir la fiesta, aunque sea con un pequeño chupito sin alcohol. Y bueno, ahí empezamos lo empiezas a probar, ves que te evades, ves que cuando empiezas a probar la sustancia te sientes una persona en la que ya empiezas a perder la vergüenza, empiezas a tapar esas carencias, a tapar carencias, vacíos emocionales, inseguridades, miedos, complejos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y empezamos a taparlo con la sustancia. Entonces, a medida que después van aflorando otra vez de nuevo, se te va pasando el efecto de la sustancia y quieres afrontar ciertos episodios en tu vida o ciertos momentos puntuales en tu vida, como el entablar una conversación con la chica que te gusta, o simplemente sentirte querido o acogido en tu grupo de amigos. O respetado. Pues para eso buscábamos la sustancia, para evadirnos de nuestra verdadera realidad. Y no querer afrontar o no querer aceptar nuestra manera de ser o nuestra forma de actuar, o no querer... No tener, por decirlo de alguna manera, los recursos emocionales, ¿no? Para afrontar todo eso. Vale. Eso es algo... todas estas cosas yo me he ido dando cuenta a lo largo de mi proceso, a lo largo de... Lo veo a toro pasado, ¿no? Como se suele decir. En ningún momento en su día era capaz de identificarlo. Totalmente. ¿Vale? Entonces, sí que es algo muy importante que deberíamos de inculcarle, por ejemplo, a nuestros hijos
o desde pequeño es esa gestión emocional. Ayudarle a que ellos no se sientan solos, a que sepan identificar sus emociones, que era Sepan algo... trabajarla. Claro, que sepan trabajarla, que sepan identificarla, que no se sientan menos que nadie. Ya, al final yo lo que siempre digo, que tú sabes, es para mí la enfermedad de la adicción es una enfermedad del alma, ¿vale? Al final el consumo de drogas, ¿no? En el momento en el que llega a ti la droga, con esa adolescencia como tú acabas de decir, ¿no? Para tapar esas carencias, al final el consumo de drogas es un síntoma de la enfermedad, ¿eh? O sea, hay que tener ese conocimiento, porque al final eso que tú has dicho es súper importante. Si aparte de los institutos, ¿no? Dar matemática, dar lenguaje y dar asignaturas que todos conocemos, diéramos el trabajar los recursos emocionales y la gestión emocional, a día de hoy en la sociedad se cambiarían, ¿no? Y daría un vuelco, ¿no? Totalmente la perspectiva, ¿no? Y cómo las personas vivirían su propia vida, ¿no? Entonces, eso que tú has dicho es fundamental, y es verdad que nadie nacemos y todo el mundo nos enseña a hacer un montón de cosas, pero nadie nos enseña cómo gestionar nuestra propia mente, ¿no? Que es lo más importante que nosotros tenemos, Al final, en la sociedad, en el sistema de creencia en el que estamos, todo lo que son formando hábitos, conductualmente nos están llevando, nos están guiando por donde quieren llevarnos, que vivamos en el consumismo, en tapar nuestras carencias y nuestros vacíos con redes sociales, con compras, pero en ningún momento se está trabajando en darnos esa gestión emocional que sí, que desde pequeños deberían de ir formándose en los colegios, igual que, bueno, es totalmente respetable que den 1 hora o 2 horas a la semana de religión, por ejemplo. También sería conveniente y aconsejable que nos dieran clases de gestión emocional. De salud mental, totalmente. Al final de ahí radica todo, ¿no? Y cuando nosotros padecemos esta enfermedad de adicciones es porque, bueno, como tú has estado contando antes, tú creces, ¿no? Y te vas desarrollando y evolucionando en tu adolescencia, y nadie se percata de que tú estás desarrollando, ¿no? Todo el mundo, yo creo que si te pasaba como me pasaba a mí, todo el mundo te señalaba y te decía, es que él es así, y él es de esta forma, y él es de esta personalidad, y él es una persona que es así, ¿no? Y no es que fueses así, ¿no? Es que estabas desarrollando una adicción, estabas desarrollando y evolucionando tu enfermedad de adicciones, ¿no? Pero nadie, hasta que ya no explota la burbuja del consumo en tu vida, que ya cuando ya se destapa el descontrol que tú tienes a través de tantísimo consumo, no es cuando la gente se percata a tu alrededor que tienes un problema, ¿no? Claro, como tú bien has comentado, cuando se percatan es cuando ya yo pierdo el control totalmente, vamos, ya da igual, ya vas por la calle con la cara desencajada, o incluso en el trabajo, algunas veces te ibas dejando restos por cualquier lado. Ahí es cuando la gente se percata, pero la adicción empieza y se va forjando desde que empiezas a probar la sustancia, vas creando un personaje que se mueve alrededor del consumo, no solo con la sustancia, sino con ciertas actitudes que tú vas forjando, que al final son las que te vas desarrollando a lo largo de tu vida, en la que todo está rodeado por la sustancia, o si no es por la sustancia, son por las conductas adictivas que vamos teniendo, todo de manera obsesiva, de manera compulsiva, y no... Y todo esto lo que hace es que tú no seas feliz, ¿no? Durante esa etapa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo? Tú piensas que eres feliz. Claro. Tú piensas que eres feliz. Totalmente. Pero hasta el momento en el que llega y al final te da de cara con la verdadera realidad que tú tienes, a raíz de la adicción, ahí es cuando te das cuenta que todo el mundo en el que vivías era una mentira. Era una mentira. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste consumiendo, Manuel, metido en las drogas? Yo, como he comentado, empiezas a probar un poco de alcohol con 16 años, y hasta que llego al centro pidiendo ayuda para recuperarme, llegué con 35 años.
más de 20, casi 20 años de consumo. No, Vale. no ha sido consumo, empieza todo de manera que tú crees que lo controla. Sí, eso es importante decírselo a la gente, ¿no? Porque la gente piensa que las personas que tenemos un problema con la droga se cree que somos personas que consumimos grandes cantidades diariamente, ¿no? No. Y eso es importante que la gente sepa, ¿no? Igual que se dice, ¿no? ¿Cuándo es aconsejable acudir a un centro de tratamiento de adicciones, ¿no? La gente tiene por cultura o por ideología llegar a un centro de tratamiento de adicciones cuando ya lo tiene todo roto. Y en teoría, la realidad es que hay que llegar muchísimo antes para evitar que todo se rompa. Eso es algo que me hace mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, mucha gente que me conoce, incluso hay conocidos con los cuales a lo largo de mi vida he estado consumiendo, que me señalan, ¿no? Como el drogadicto, el raro, porque llegué a estar consumiendo todos los días, por último, en mi última etapa. Pero el verdadero problema está cuando tú crees que lo estás haciendo de manera controlada, pero llega un fin de semana y lo primero que haces el viernes, cuando sales de trabajar a las 3 de la tarde o a las 5, o a las 5 o a las 7, a la hora que salga, es meterte en un bar. Meterte en un bar, comprarte un gramo de cocaína y gastarte el sobre o gastarte el sueldo En ese fin en de la semana. tragaperra, en cerveza y en cocaína. Y tu mujer en tu casa, tu familia en tu casa. Y tú pensando que el verdadero problema de la adicción lo tenía yo, porque sí, porque yo consumía todos los días, y es verdad, yo tenía un problema. Pero es que el problema real también, el adicto no es solo el que consume todos los días. El adicto es el que no puede pasar un fin de semana sin llegar y sin tomarse su cerveza o sin meterse sus 2 o 3 rayas o... Mm. Yo siempre lo digo y tú lo sabes, ¿no? Yo estoy agradecido a la cocaína, ¿no? Que llegara a mi vida. Porque si la cocaína no hubiera llegado a mi vida, yo no me hubiera sentado nunca en una sala de terapia. Porque obviamente el descontrol que yo cogí con la cocaína hizo que se saltaran las alarmas. Y esas alarmas hicieran que tuviera que meterme en un centro de tratamiento de adicciones. Pero lo que tú acabas de decir, yo también lo había vivido, ¿no? Y muchas de las personas que posiblemente nos vean y otras que no, tienen el consumo, son adictas, pero su enfermedad está evolucionando a un nivel o corto o a un nivel bajo y no llegan a generar el destrozo, ¿no? Pero el simple hecho ya de tener la necesidad de tomar todos los días 2 cervezas, ya ahí es esa la necesidad, ahí es donde radica, ¿no? El problema, ¿no? Que al final estás todo el día pensando en que llegue ese momento para consumirte esas 2 cervezas, ¿no? Y cuando llega el fin de semana, el adicto al final piensa que todo el ocio, que toda diversión, que todo descanso tiene que ir acompañado, ¿no? de ese tóxico, ¿no? Y al final yo conozco muchísimas personas que están constante y continuamente, por ejemplo, bebiendo y tomando cocaína algunas y toman cocaína, por decirlo de alguna manera, moderadamente. Pero moderadamente, ¿qué es? Todos los fines de semana tomarte medio gramo o 1 gramo de cocaína. Bueno, para mí eso no es moderado, obviamente. Eso para mí ya es un problema, porque el fin de semana que no lo tienes, no te lo pasas o crees que no te lo pasas igual o no lo has disfrutado exactamente igual que el fin de semana que lo tienes, ¿no? El fin de semana, al final, el fin de semana que te falta, ese fin de semana se vuelve el más malo de toda tu vida. Es más aburrido. El más aburrido, te llevas todo el día acostado, todo el día viendo Netflix o De mal lo que humor. sea, de mal humor. Tu vida se vuelve ingobernable. Totalmente. Es lo que ocurre cuando no tenemos la sustancia. Al final, es el hábito, el de que la adicción te crea el hábito de fines de semana, ya es que ya va dependiendo de la capacidad económica de cada uno o de hasta el punto, el nivel en el que ha llegado, pero los que consumen de fines de semana dicen, bueno, piensan que no tienen un problema. Ya. Piensan que no tienen un problema y bueno, y como me gusta decirle,
Si no tienes un problema, no lo hagas. Ujú. Si tú crees que tú lo controlas, que tú eh, lo haces cuando quieres, Ujú. pues no lo hagas. Llévate un mes sin hacerlo o llévate el tiempo que sea. Pero el problema... Córtalo en tu vida. Pero no pueden. No pueden. El problema está ahí, Manuel, en que la gente, las personas que padecen la enfermedad de la adicción o padecen de adicciones y no son personas que hayan terminado explotando, fíjate como tú has dicho, ¿no? Con la edad que tú terminaste de consumir, empezaste a recuperarte de verdad. Al final la enfermedad de la adicción radica en ellos y se pegan 20, 15, 20, 30 años en ese círculo donde parece ser que todo está controlado y parece ser que ellos están haciendo un uso de la droga cultural, social, bien visto y que no está creando ningún tipo de ingobernabilidad. Pero al final llega un punto en que tu enfermedad se desarrolla, que es lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, que es lo que le pasa a un gran índice de todas las personas que tratamos, que es que al final se han pegado media vida pareciendo que controlan porque no se ha vuelto ingobernable del todo el consumo. Pero eso es una locura. Te has pegado 20 años en todo tipo de ocio, todo tipo de tiempo libre, todo tipo de cuánto dinero, cuánto tiempo has invertido, cuántas cosas has dejado de hacer nutritivas y productivas en tu vida que has empeñado, has invertido en la barra de un bar y consumiendo pareciendo que socialmente es lo correcto, ¿no? Al final estamos hablando de que tú llegaste relativamente joven, pero tú sabes que llega gente con 40, con 45, con 50, con 55. O sea, se han pegado mucho más tiempos consumiendo que sin consumir. Entonces, eso es un grandísimo problema, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas que consumen de fin de semana, de fin de semana, de fin de semana, han generado y han desarrollado un hábito en el cual todo parece que va dentro de los estándares que la sociedad dice que tenemos que llevar, pero realmente cuando pasan 20 años y miras hacia atrás, tú dices, madre mía de mi alma, te has pegado 20 años consumiendo y es ahí cuando llegas al centro y empiezan a desmontarte la mentira, ¿no? Porque la realidad de todo es que lo único que has hecho durante esos 20 años ha sido consumir. Consumir, trabajar. Y sufrir. Y sufrir. Y sufrir. Que eso es lo que el adicto nunca se da cuenta. Cuando está en la adicción nunca se da cuenta del sufrimiento que le está generando. El sufrimiento que le genera a él, el sufrimiento que le genera a todo su círculo. Familia, padre, madre, hijo. Totalmente. Ahí, y con ese sufrimiento es cuando el adicto empieza a darse cuenta de que si tiene a su alrededor, se empieza a dar cuenta de su sufrimiento y con ese sufrimiento que le va generando, el adicto sigue consumiendo. Sigue consumiendo. Así es. Y hay una parte en mi vida, ¿no? Que es en la que uno piensa que lo llevaba todo controlado, que todo estaba bien, que todo estaba en su sitio. Y llega un momento en el que al final, siendo adicto de fin de semana o de diario, de lo que sea, al final la droga te acaba poniendo en tu sitio. Eso está claro. Al final la droga te acaba poniendo en tu sitio. Y te acabas dando cuenta porque esta enfermedad es autodiagnóstico. Se suele decir que es autodiagnóstico porque tú no sabes que tienes una enfermedad, pero sabes que algo tienes. Sí. Sabes que algo te pasa. La droga te anula tu voluntad. Te anula... no decides cuando consumes. No decides qué es lo que vas a hacer un fin de semana. Porque tú planificas un fin de semana con tu familia. Pero al final sales el viernes, la coges mortal y al día siguiente estás muerto. Y la sigues. Pero al final, Manuel, mira, lo que siempre hablamos, ¿no? La enfermedad de la adicción tiene una sintomatología y una de ellas, ¿vale? Para que la gente sea consciente, es la mentira, ¿vale? La mentira. Yo, por ejemplo, hablo de mí y al final somos todos iguales. La mentira es una de las sintomatologías que tiene la enfermedad de la adicción, que hace que tú tengas que creerte tus propias mentiras para no ver tu propia realidad. O sea,
Yo recuerdo que yo me tomaba 3 litros de cerveza todos los días y mi familia me decía, te estás tomando 3 litros de cerveza todos los días con 18 años, eso es mucha cantidad de alcohol, eso es una locura. Y yo juraba y perjuraba que yo lo que me había tomado eran 2 cervecitas por la mañana y 2 cervecitas por la tarde, y que ustedes estáis locos. Yo me lo creía, pero el que se tomaba los 3 litros de cerveza era yo, pero yo me creía mi propia mentira, y eso es lo que le pasa a las personas, ¿no? Que al final 1 litro por la mañana, 1 litro mediodía, 1 litro por la tarde, que es lo que más o menos donde yo trabajaba, pues se hacía, porque se empezaba con el primer litro a las 10 de la mañana, luego a mediodía para comer te tomabas otro porque te parabas en el bar, y después en casa otras 2 cervezas para comer, y por la noche te duchabas y te tomabas otro litro tranquilo viendo el fútbol, viendo la tele. Pero son 90 litros al mes, o sea, pero yo no lo veía como 90 litros, yo lo veía como una cervecita. Yo auto me mentía y auto me engañaba, ¿no? Entonces, eso es uno de los síntomas de la enfermedad, que la enfermedad te crea una mentira donde hace que tú mismo vayas intentando de ocultar y vayas intentando de mentirte a ti mismo para tú no ver tu propia realidad, porque si fueses consciente de ver tu propia realidad, obviamente te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que tienes un problema, pero no lo queremos ver. Y cuando llegamos a tener estos niveles de consumo como tú lo tenías, eh, incluso ya tú teniendo esos niveles, Manuel, igual que yo, de consumo de drogas casi a diario, seguíamos diciendo que no. Y seguíamos intentando de justificar lo injustificable. En activo, bueno, cuando estamos en activo con la enfermedad de la adicción, al final, igual que creamos un personaje, como hemos hablado antes, creamos una realidad que solo estamos viviendo nosotros. Creemos que nadie se da cuenta. Consumimos, bueno, cantidad como la que tú dices, ¿no? De 3 litros diarios, y tú te sigues creyendo que tú te has bebido una cerveza. Hay una parte en la que nosotros, en la que a mí me ocurrió que yo hacía creer, desarrollamos la manipulación, la mentira, y, y hay una parte en la que yo hacía creer al de enfrente que estaba loco, que todo lo que me estaba diciendo era mentira, que solo que el que vivía la realidad desvirtuada era el de enfrente, no era yo. Eso tú lo sabes, que nosotros hemos desarrollado una de las formas y una de las maneras la hemos desarrollado, bueno, de diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Y es cuando el paciente, cuando el familiar le dice al adicto, tienes un problema, ¿no? La respuesta siempre suele ser la misma, tú estás loca, el problema lo tienes tú. Eso es una forma, y esto quiero que se visualice todo lo que se pueda, porque esto va a detectar y a diagnosticar un montón de personas con enfermedad de adicción. Cuando tú vas a ese familiar, a esa pareja, a ese hijo, a ese amigo, y le dices, oye, yo creo que tú tienes un problema con las drogas, es la respuesta automática, no, tú estás loco. Y cuando tú le dices, necesitas ayuda, no, la ayuda la necesitas tú estás loco, yo estoy estupendamente. Esa palabra loco, tú estás loco, diagnostica. Ese es uno de los primeros síntomas de la enfermedad. Yo ahora he identificado, ¿no? Cómo vas creando tu círculo de amistades en las que te mueves con el consumo de manera tranquila, por llamarlo de alguna manera. Empiezan tus amistades, tus amigos, ¿no? O algunos que tú crees que son tus amigos, a decirte, tú tienes un problema. Y solo de manera automática tu enfermedad al final lo que hace es apartarlo. Ya no lo quieres. A ese amigo, a lo mejor ese sí era un verdadero amigo, el que te decía que tenía un problema, pero tu enfermedad te hace apartarlo. Después, a medida que vas siguiendo, vas avanzando en tu enfermedad, empieza la familia a decirte, tienes un problema, y tú sigues negándolo todo. Tú no lo quieres ver. Y eso que has dicho, de que estás loco, hay una parte mía muy personal en la que
Cuesta muchas veces buscar en el baúl. En la que viene tu familia querida, viene tu madre en este caso. Y te dice, Manuel, tienes un problema. He encontrado esta clínica para que tú vayas. Y le dices tú a tu madre que tu madre está loca, que la que tiene que ir a la clínica es ella. Literal. Literal. Exactamente. Lo niegas, lo juras, lo perjuras, que tú no haces nada, que tú no consumes. Intentas hacerle ver al que está enfrente que todos los problemas lo tienen ellos. Y que no me dejan en paz vivir mi vida. Todos los problemas lo tienen ellos, que no te dejan tranquilo, que no te dejan hacer lo que tú quieres. Después vienen y te quieren hacer una prueba. Y tú niegas, y niegas, y niegas, y niegas. Eres capaz de hacerle creer a los de enfrente que todos los test que te hacen a ti son los defectuosos de la fábrica. Totalmente. Yo te quiero contar una anécdota mía. Y es verídico, ¿no? Yo, cuando mi familia se entera, yo creo que ya tenía, no sé, que era muy jovencito, se entera que yo tenía un problemas con drogas, yo acepté hacerme una analítica, pero antes de ir con ellos a hacerme la analítica y el test de orina, me planté yo en el laboratorio y tenía tal capacidad de manipulación que conseguí, y yo esas analíticas las tengo, ¿vale? Las tengo guardadas aún. Y yo conseguí hacerle a esta persona, la enfermera encargada de hacer las analíticas, que era la responsable de aquel momento de aquel centro, de aquel laboratorio, yo tuve la habilidad de hacerle y pedirle que pusiera las analíticas, ¿no? Que todo estaba negativo, ¿no? Y lo conseguí. Y eso un día vamos a sacar a mis padres que lo cuenten, ¿no? Porque al día siguiente yo fui y me hicieron las analíticas y correctamente esta chica puso todo negativo. Pero es que yo yo no la responsabilizo a ella, sino que yo tenía tal poder de manipulación como adicto que era, que mi consumo se estaba viendo perjudicado en caso de que aquella analítica saliera positiva. Entonces yo tenía que sacar mis mejores virtudes manipulando y engañando para que esa persona fuese capaz de ponerme negativo, y lo conseguí. Es una auténtica locura, pero hasta esos niveles llegamos. O sea, imagínate tú el nivel de mentira y de autoengaño que tenía mi padre cuando vio, porque todo el mundo decía que yo tenía un problema con drogas. Y claro, hasta que llegó a los oídos de ellos, ¿no? Y cuando mi padre vio esas analíticas, mi padre se hartó de llorar y me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que me quería un montón y que no le hiciera caso a la gente, ¿no? Vaya nivel de locura, de manipulación, de engaño y de traición y bueno, pues de todo lo peor que existe, ¿no? Hice creer, ¿no? Y ahí seguí consumiendo sin ningún tipo de pudor ni sin ningún tipo de sentimiento, ¿no? Pero fíjate hasta el punto en el que llega lo que tú has dicho de las analíticas, que al final incluso somos capaces de manipular a un laboratorio para que te ponga negativo. Eso es algo totalmente ilegal, ¿no? Una locura. Así es, muy bien. Bueno, Manuel, ¿y cómo te diste cuenta o cuántos intentos de recuperación tuviste hasta que llegaste al que te recuperó? Intentos de dejar la sustancia. Intentos de dejar la sustancia tenía todos los lunes. ¿Sí? Todos los lunes me levantaba y decía, esta semana no lo hago. Y empezaba a lo largo de la semana, llegaba, el lunes estaba de resaca, no hacía nada, el martes tampoco, el miércoles, bueno, ya... El miércoles de transición. Ya el miércoles, bueno, y si hay partido de Champions, pues ya empezaba a lo mejor con un par de cervecitas, y el jueves ya porque era el previernes y ya el viernes era El de fase total. el día Cumbre. ¿vale? Pero después aparte intenté dejarlo con varios profesionales, que a vuelta de lo de la analítica que hemos hablado antes, igual había profesionales que me querían hacer desde orina Un seguimiento, y ¿no? era un seguimiento, y era capaz de
de manipularla para decirle que no me hiciera, que no me hacían los test de orina los días que había consumido antes. E iba cuando ya habían pasado los días pertinentes para que ya no aparezca en la orina, pues me colaba allí solo para orinar y ya me iba. Y era capaz de manipular a quien fuera. Lo intenté con varios profesionales, pero no encontraba a nadie que diera con la tecla, a nadie que incluso me hiciera trabajar esto como lo que es, como una enfermedad. Todo el mundo, incluso, bueno, ahora me sorprendo, ¿no? Porque ante el desconocimiento que hay, incluso en los profesionales, que algunos creían que lo que era un vicio, o que era un vicioso, o algo que no entraba dentro de los principios ni de la lógica, ¿no? Y incluso algunos profesionales como que me intentaban de hacer ver que, bueno, que no consumiera cocaína, pero que sí podía consumir alcohol, cuando eso es algo totalmente irreal. El adicto... Incompatible. El adicto, si no puede consumir ningún tipo de sustancias, ni, bueno, incluso ni de sustancias, ni hacer ningún comportamiento que sea ni de manera obsesiva, ni nada que le genere esa descarga de placer, ¿no? Que es lo que recibe. Y intenté pues ya como he comentado antes, lo intenté por varios medios, varias ocasiones, con varios profesionales, pero ninguno me daba con lo que tenía. Uh-huh. Durante ese proceso, al final, mientras que vas tocando teclas hasta que al final da con la que es, vas perdiendo muchas cosas en la vida. Ya no solo tu vida, que es lo primero, ¿no? Lo primordial, que vas perdiendo la vida, vas perdiendo... vas viendo cómo pasa el tiempo y tú eres incapaz de parar en el consumo, aunque fuera solo de fines de semana, no hubiera despuntado todavía, eres incapaz. Va apareciendo nuevas cosas en tu vida de las que no sabes disfrutar, porque todo lo haces con el consumo, y hasta que llega un momento en tu vida en la que te chocas con la verdadera realidad, o llega alguien que te hace amor duro, que es algo muy importante también para que el adicto se dé cuenta, y ya te hace que pidas ayuda. Y por suerte di con la clínica, y bueno, tuve un rayo de luz ahí, y la verdad que llegué a la clínica y me rendí porque era incapaz de parar, era incapaz de volver a tomar las riendas de mi vida. Veía que lo perdía todo: familia, pareja, hija, lo perdía todo, y llegué, y ya te digo, me rendí, me dije qué es lo que tengo que hacer, me abrí en canal, y ahí me fueron diciendo qué es lo que... Hay una cosa importante, ¿vale? Que nosotros no nos podemos sentir, es importante, no nos podemos sentir culpables de todo lo que hemos hecho, ¿no? Porque obviamente no tenemos la culpa de padecer esta enfermedad que tanto daño nos ha causado, ¿no? Porque hemos generado muchísimo destrozo. Hablando de ti y de tu caso, ¿no? Obviamente has generado muchísimo destrozo. El por qué se genera tanto destrozo y por qué es una enfermedad familiar. Al final, yo para explicarlo y que la gente lo entienda, cuando el adicto está consumiendo drogas y desarrolla la enfermedad de la adicción, es una enfermedad de adicción que la persona la padece, pero enferma a toda la familia, ¿no? ¿Y por qué enferma a toda la familia? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Para que lo entendáis, es como si tienes un lazo emocional con tu familia, ¿no? Tu madre tiene un lazo emocional contigo, tu hermana tiene un lazo emocional contigo, tu mujer tiene un lazo emocional contigo, y es como si, vamos a poner el hipotético caso, ¿no? Que para que lo entendáis, es como si lo uniera
os uniera ese lazo sería el cordón umbilical, ¿no? Entonces todo lo que a ti te afecta se lo transmite a través de ese cordón umbilical llamado lazo emocional, se lo transmites al familiar, ¿no? Entonces intoxica a la familia, ¿no? Y eso es la parte del entendimiento y es la parte de lógica, ¿no? Del por qué la familia enferma, ¿no? Cuando llegas con 35 años y empiezas a hacer el proceso, tú vienes destrozado, pero tu familia viene aún más destrozada porque ellos no han vivido bajo los efectos de la droga como tú, has estado evadido de la realidad, pero ellos lo han vivido, ¿no? Lo han vivido y han visto cómo su hijo les transmitía esa negatividad, esa toxicidad y veían cómo su hijo se estaba destrozando la vida, ¿no? Al final, si nos venimos a la conciencia, es súper importante darse cuenta de que por mucho que hayas consumido, o por poco que hayas consumido, o da igual las cantidades que hayas consumido, has estado invirtiendo toda tu energía, has estado invirtiendo todo tu dinero, todo tu tiempo y todas tus intenciones en consumir. Al final, el problema de la familia y el adicto es que también la enfermedad de la adicción, como he dicho al principio, es una enfermedad del alma. Cuando enferma el alma, lo primero que hace la enfermedad es quitarte, ¿no?, los sentimientos y las emociones, ¿no? Entonces también nos convertimos en depredadores de la sensibilidad de nuestra familia por y para nutrir nuestro consumo. O sea, vemos las debilidades en mi madre, en mi padre, y lo que hace mi enfermedad o en mi pareja, y lo que hace mi enfermedad es aprovecharse de ese sentimiento que tienen ellos hacia mí para seguir consumiendo, ocultar, tapar y al final continuar con mi adicción, ¿no? Que eso es lo que te empiezan a desmontar en el momento en que entras en una clínica de tratamiento de adicciones, que aunque creas que tú llegas por tu propio pie, todos llegamos en negación, ¿no? Porque no tenemos ni idea de lo que nos pasa y qué es lo que tenemos que afrontar para romperlo. Y eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental que lo entienda la familia, pero esto también rompe muchas cabezas, ¿no? El problema está en que nosotros los adictos padecemos la adicción, pero no somos culpables. ¿Por qué? Porque probablemente en un 80-85% la predisposición genética, ¿no? La traemos de genética, ¿no? Y luego tenemos que darnos cuenta que el 99,99% de todos los adolescentes de España prueban algún tipo de tóxico, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Sí, algún tipo de tóxico puede ser el alcohol o puede ser cualquier tipo de tóxico o sustancia o adicción comportamental, ¿no? La ludopatía, ¿no? Entonces, los que traemos la predisposición genética también la probamos, ¿no? Y cuando la probamos automáticamente empieza a evolucionar nuestra enfermedad. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos haciendo algo muy normal y natural que toda la sociedad hace. Entonces, al final, sanar esas heridas, ¿no?, de culpabilidad es súper importante para ir avanzando, ¿no? Y al final, tanto por la parte del adicto y por la parte de la familia, ¿no? Porque cuando un paciente desarrolla un cáncer, la familia no se siente culpable. ¿Por qué? Porque no. Si le apoya, le da pena, le da lástima porque tiene ese vínculo emocional, pero realmente no se siente culpable de que tú padezcas un cáncer. Al final esto es exactamente igual. La familia no tiene la culpa. Sí que es verdad. ¿Por qué? Porque a ellos los han enseñado a vivir, a ellos los han enseñado a disfrutar de una manera que son las que generación tras generación van transmitiendo a sus hijos. Los que traen la predisposición genética al final desarrollan la enfermedad y aquí no hay culpables. Eso es muy importante. Es que nos haya tocado esta enfermedad, bueno, al final cuando haces el proceso te das cuenta, ¿no? Y agradeces que te haya... Agradeces a la sustancia que te haya traído aquí, agradeces incluso hasta que te haya tocado esta enfermedad, porque en esta tú, si pides ayuda, tienes y te rinde, al final te rindes, ¿no? Te rindes ante ti, ante tu enfermedad, puedes salir de ella. Está claro que no somos responsables no somos culpables, da la culpa, ¿no? O no somos responsables de la enfermedad que nos ha tocado. Si en vez de este tipo de enfermedad nos toca otra enfermedad crónica o degenerativa o por no nombrar ninguna, no, nadie, ni el propio paciente ni su familia se siente responsable. Entonces, en este caso, la adicción tampoco. ¿Traemos predisposición genética? Traemos la predisposición genética, pero después se desarrolla o no a lo largo de nuestra vida con el uso y el abuso de la sustancia, que es algo
que, como tú has comentado, desde bien pequeño estamos casi inculcados o lo traemos inculcado por cultura el probar el alcohol o el probar ciertas sustancias, y en ningún momento sabemos cuándo la enfermedad se nos va a desarrollar, porque eso va dentro de... No es que no lo sepamos, es que somos inconscientes de que existe una enfermedad de adicciones que podemos desarrollar. A ver, cuando hablamos de la predisposición genética, ¿vale? Cuando hablamos de la genética, no todo el mundo se hace adicto y tiene que recuperarse por tener una predisposición genética. También se hacen adictos por el abuso, Claro. ¿vale? Y el abuso, tanto en la predisposición genética, ¿no?, como en el abuso, y desarrollan la enfermedad, la prevención, en este caso de lo que estamos haciendo, es súper importante, porque cuando tú llegas a abusar de las drogas es porque has visto gente y te han enseñado a disfrutar a través del ocio y del consumo. Entonces, es como siempre decimos, ¿no? Cualquier tipo de evento, tanto social o como cultural o de cualquier tipo de forma, lo primero que nos han enseñado para disfrutarlo es a través del consumo de alcohol, pero sabemos que detrás del consumo de alcohol hay mucha gente, ¿no? Entonces te vas a encontrar con la sustancia. Cuando pruebas la sustancia, sí que es verdad que la sustancia, sea cual sea, pues genera una descarga de dopamina y genera un falso bienestar que hace que te sientas bien, eufórico o el efecto que tenga cada tipo de droga. Pero al final es algo que llama la atención, entonces empiezas a usarla y aunque no traiga la predisposición genética del abuso, te puedes convertir en adicto, ¿no? Que esa es otra de las partes importantes de la conciencia, del conocimiento que queremos dar, ¿no?, de esta problemática. Y ahí hay mucha gente, ¿no?, que dice, no, o se investiga el caso, o se evalúa, o se trata, ¿no?, y ves que no tiene ningún antepasado que haya pasado por abuso de algún tipo de sustancia, alcohol o actitudes o comportamiento, pero sí te das cuenta de que el abuso ha hecho y por qué ha abusado, porque ha conocido que eso se tiene que usar por y para. ¿Me entiendes? Fíjate la mentira en la que vivimos, que está tan introducido en nuestras creencias el consumo de alcohol, por ejemplo, una de las drogas más potentes que hay y que nadie es capaz de... que todo el mundo banaliza, ¿no? Que tú celebras el cumpleaños de un hijo tuyo y se te puede olvidar la tarta, pero la litrona y las botellas del alcohol, eso no puede faltar. Exactamente. Y lo tenemos tan en nuestro día a día que no queremos darnos cuenta, ¿no? Y como por ejemplo también en el tema de los niños, hay algo en lo que se podría trabajar o se debería de trabajar, la cantidad de niños que hay al final evadiéndose de su realidad a través de una pantalla o a través de algunos comportamientos. Y en eso es algo porque no están aprendiendo a canalizar sus emociones, a identificar sus emociones, no están aprendiendo a tolerar la frustración, que es algo que los adictos tampoco sabemos bien. Entonces, todo eso hay que ir trabajando con los niños para que no ocurra, que no vayan... En el momento en que están los niños que están frustrados, que hay algo que no les sale bien o lo que sea, venga, toma, niño, la tablet y... Pero eso tiene eso tiene su explicación, ¿no?, científica, y a medida que va evolucionando, ¿no?, los tratamientos de la adicción, ¿no?, porque al final se llama enfermedad de adicción y es como yo he dicho, ¿no?, muchas veces, a mí me da un poco de coraje llamarle enfermedad de adicción porque por cultura todo el mundo ve la adicción como cocaína, como heroína y alcohol. Pero realmente no, la enfermedad de adicciones no quiere decir eso. La enfermedad de adicciones al final quiere decir que te haces adicto y dependiente, ¿no?, a la búsqueda incansable e insaciable de esa dopamina que te haga sentir bien. Da igual donde la encuentres, pero todavía por cultura la gente piensa, ¿no? Y los vídeos de
los vídeos, ¿no? de las redes sociales y demás, eso en los niños está generando muchísimo estrago porque está científicamente demostrado. Pones un vídeo y ese vídeo te genera una descarga de De dopamina dopamina. y tienes la habilidad del cerebro cambiar con el dedo, poner otro, tienes otra descarga. Y al final, si te das cuenta, es más y más y más y más y más y más y más. Sabes cuándo entras a una red social, pero no sabes cuándo sales. Es una auténtica locura, a no ser que seas consciente de esto y te des cuenta, lo percibas y seas capaz de ponerle a ti tus propios límites. Pero cuando estamos hablando de cerebros que están en proceso de maduración, están en proceso de crecimiento, estamos dándonos cuenta de que le estamos transmitiendo a ese cerebro una dopamina ficticia bueno, que a día de hoy lo podemos ver, ¿no? A través de los videojuegos, a través de los vídeos estos de un minuto que crean muchísima adicción, ¿no? Y simple y llanamente es por eso, no hace falta. Y el padre, la madre o el familiar de estas personas que son tan jóvenes, que están empezando en el mundo, tiene que percatarse y coger este tipo de conocimiento y darse cuenta de que no está viendo vídeos, está generando la búsqueda de dopamina, ¿no? Incansable, ¿no? Y ahí es donde radica mucho de los problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que cuando ese niño crece, cuando ese niño empieza a desarrollarse en su adolescencia, ese niño sale a la calle, ese niño ya no está bajo el control y ese niño ya no está utilizando el móvil, sino obviamente sigue utilizando el móvil, pero aparecen cierto tipo de sustancia, ¿no? Cuando consumen cualquier tipo de sustancia, esa sustancia lo que hace es descargar la misma dopamina que descargaba el vídeo que estaba viendo en las redes sociales, ¿no? Pero a un nivel que genera más colocón aún, ¿no? Entonces hace que empiece a focalizar su energía en la búsqueda de esa recompensa dopaminérgica a través de cada vez consumir y consumir y consumir más sustancia, ¿no? Y es ahí, ¿no? Es ahí donde se produce la desgracia, ¿no? O la ingobernabilidad de esta enfermedad. Hay una pregunta que yo me hago que es un poco fuerte, pero ¿estamos creando adictos en potencia? Claro, claro. La adicción es el mayor aliado del consumismo y el consumismo genera riqueza. Es que, como has comentado, ¿no? Si desde pequeños están recibiendo esas descargas de dopamina tan fuertes, es que a medida que vaya avanzando en su vida y ya prueben otra sustancia o prueben la sustancia y vean que le produce esa misma descarga de dopamina, el cerebro no entiende otra cosa. El cerebro lo que quiere es esa descarga instantánea de dopamina. Entonces, ¿cómo paras tú eso después? ¿Cómo llegas a controlarlo después? Es complicado, ¿eh? Yo muchas veces, Manuel, cuando veo casos de niños, yo veo que ellos son nosotros, ¿no? Cuando estamos con la sustancia. Yo recuerdo que cuando se me acababa la droga o era incapaz de conseguir droga, yo me frustraba y yo entraba en ataques de ira y de locura y de un nivel de frustración grande. Y cuando vemos vídeos de niños que se le quitan o testimonios de familiares que se le quitan el móvil, esos niños son incluso capaces de agreden a sus propios padres, ¿no? Porque pierden, su cerebro genera, ¿no? esa respuesta automática de que nos están intentando de quitar el suministro de dopamina, ¿no? Y te da igual, ¿no? Entonces, si lo extrapolas al consumo de drogas, para mí es exactamente el mismo comportamiento en diferentes tipos de situaciones, circunstancias, por la edad que tienen, ¿no? Las personas de estas edades, ¿no? Y al final ahí es donde tenemos que generar la conciencia, tío, porque al final todas esas personas que son jóvenes, se están desarrollando en el consumo, que están empezando a encontrar la dopamina artificial, tienen que llegar a darse cuenta de una realidad que no se habla. Y es que la vida que esa persona cree o esa persona cree que le va a gustar vivir, no pasa nunca por hacer ese tipo de hábitos y actitudes. Es al revés, ese tipo de hábitos y actitudes del buscar una dopamina artificial a través del consumo de sustancias o de adicciones comportamentales, lo único que va a hacer es que nunca la consigas. Y eso va a generar cada vez más frustración y eso va a generar que tú cada vez busques más consumo y al final termines culpando a todo el mundo del destino que tú crees que a ti te ha tocado vivir, ¿no? Hay una frase que me gusta un montón, ¿no? Y que dice que es de un buen libro y dice que
hasta que no seamos capaces de traer la inconsciencia a la conciencia, nunca nos irá bien, ¿no? Y lo llamaremos destino. Es una locura, pero es la realidad. Muy bien, Manuel. Bueno, ¿y tu vida cómo ha cambiado después de pasar por un proceso? Bueno, pues como he comentado, al final... ¿Cómo es el proceso, Manuel? Porque tú llegas a la clínica, ¿no? Que ahí fue cuando nos conocimos. Y tu historia es una historia, bueno, la gente la tiene que saber porque es una historia de éxito total. Es una persona tú eres una persona que está metida en el mundo de la droga, igual que todo el mundo, ¿no? Vienes a la clínica, no te recuperas y eres capaz de tener la capacidad de resurgir de tus propias cenizas y de convertir todo lo desagradable y destrozado que había, ¿no? En dar vida y en reconstruir tu vida a un tipo de nivel que es una vida envidiable, ¿no? A través de la salud mental y de lo que haces cada día, ¿no? Porque al final también eres un deportista bastante muy bueno. También ayudas cada día a personas, ¿no? Eres padre, eres responsable, tienes tu economía controlada, tienes tu salud, tu alimentación, tu casa, ¿no? Todo se ha restablecido, ¿no? Es un caso que hay que alabar y que hay que darle porque al final la gente nos ve y siente como, ¿no? Es que tú no, yo y tú, todo el mundo es capaz. Lo único que tienes que tener es la actitud, ¿no? Y la capacidad de hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de recuperación donde te llevaron a desaprender todo lo que habías aprendido mal y a enseñarte, ¿no? De nuevo. Bueno, el proceso, bueno, como hemos dicho antes, ¿no? Cuando conseguí darme cuenta, ver verdaderamente dónde está el problema en el que estaba, llegué a la clínica, llegué tan cansado de sufrir, llegué tan mal. Mis emociones, bueno, es que ni las sentía ni las padecía, pero estaba tan destrozado físicamente, emocionalmente, que lo primero que hice fue, recuerdo cuando llegué a la oficina que dije, decirme qué tengo que hacer para que yo pueda parar, para que yo pueda recuperar el control de mi vida. Y al final empiezas el proceso. La mayoría de las cosas empiezas a hacerlas sin saber el por qué, sin saber el por qué tienes que hacerlas, pero confías, ¿no? Confías en la persona que tienes enfrente, porque de hecho tú lo ves que él lo ha vivido y ha pasado por donde tú has pasado o donde tú estás pasando, y llega el momento en el que te rindes, haces lo que tienes que hacer, lo impensable, lo inimaginable, empiezas a trabajar tus emociones, tu capacidad emocional, empiezas a instaurar unos nuevos hábitos saludables, basados en una estructura, ¿no? En una estructura diaria. Y bueno, la verdad es que cuesta, ¿no? Los adictos en activo somos muy poco constantes, tenemos muy poca fuerza de voluntad. De hecho, nos la tiene anulada la sustancia, y al final va sumando un poquito todos los días, haciendo, como a mí me gusta decir muchas veces en las terapias, haciendo lo contrario a lo que tu cabeza quiere. No es fácil de venir con una manera de proceder o de tú ir avanzando en tu vida de una manera, y al final te das cuenta de que bueno, sabes que por ahí no era, y tienes que casi, digamos, parar tu cronología y hacerla que inicie a todo lo contrario de la manera de la que nosotros traemos. Nos damos la vuelta como un calcetín en el tratamiento. El tratamiento no es difícil, pero no es fácil. No es fácil. Hay momentos muy duros en los que la enfermedad de la adicción es psicológica, ¿no? Incluso la sustancia intenta llevarte, no directamente, que sí también en muchos casos, pero se disfraza de tu hija, se disfraza de familiares y quiere sacarte del tratamiento, y es una lucha constante contra tu cabeza. Uh-huh. Es una lucha constante contra tu enfermedad. Gracias a las herramientas del tratamiento vas trabajándolo, si la vas utilizando vas dándole la vuelta, ¿no?
Pero durante el proceso hay momentos muy, 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 muy duros. Muy duros. Etapas duras. Etapas muy duras. De vacío. Pero al final te das cuenta de que el resultado merece la pena porque recuperas de nuevo el control de tu vida, entras, sales, haces, deshaces lo que tú quieras ahora en tu vida, pero durante el proceso tienes que hacer mucha renuncia a lo largo del proceso, cosas con las que al final rellenabas esos vacíos emocionales que hemos dicho antes que teníamos, que rellenábamos con droga. A lo largo del tratamiento, esos mismos vacíos los quieres rellenar con otro tipo de comportamiento, cosas que te gustan, y tienes que hacer renuncia. No puedes rellenar, esos vacíos no se pueden rellenar con nada, sino a la larga esos vacíos se van a querer volver a rellenar y solo vas a saber rellenarlo con drogas. Entonces se hace en momentos buenos, momentos más buenos, momentos más malos, pero... Sí, pero de todas maneras siempre lo decimos nosotros, ¿no, Manuel? Cualquier día malo en el tratamiento es mejor que cualquiera o de los mejores días que teníamos tomando en la calle, ¿no? Y al final el tratamiento te devuelve, ¿no?, una calidad de vida y un tipo de salud mental y estabilidad y de paz que por eso es tan complicado llegar a conseguirla, llegar a realizarlo, ¿no? Y de ahí la frase nuestra, ¿no?, que siempre nos alienta, ¿no?, que solo los valientes regresan del infierno, porque solo los verdaderos valientes son, en este caso, como tú, ¿no?, que decidiste afrontar cada uno de los obstáculos que la vida y el tratamiento te ponía y lo subiste con humildad y con la ayuda que te daban, superar, ¿no? Y es ahí donde se va encontrando ese crecimiento, ¿no?, esa paz, esa estabilidad y esa manera y esa forma de percibir la vida totalmente diferente a como la percibíamos antes, ¿no? Y es ahí cuando vienen los obstáculos y los problemas de la factura del consumo, o vienen los vacíos emocionales, o viene esa etapa de vacío en el cual te tienes que despegar de todo tipo de actitudes, comportamientos, situaciones, circunstancias que habían creado tu personaje en activo. Es ahí donde te sientes tan mal, que es donde la cantidad de gente más grande es donde tira la toalla, ¿no? Tira la toalla para huir, para no afrontar y seguir tapando toda esa suciedad mental con drogas, ¿no? Y es ahí donde tú fuiste capaz, ¿no?, cada vez de ir superando. Da igual, al final el tratamiento da igual lo que te digan o que te hagan, al final es darle lo contrario a tu cabeza, ¿no? Yo siempre digo que al final que tiene que ver una cosa o la otra, no, es la actitud y la forma en que la haces para superar el criterio tuyo, ¿no?, que te ancla a tu pensamiento y ese pensamiento está anclado a saber disfrutar o a saber vivir la vida a través del consumo, ¿no? Entonces, pues... Esa es una de las partes más importantes del tratamiento. La rendición. El no creerte tu criterio, no creerte tu pensamiento. Pero es básico, ¿verdad? Porque al final el criterio es el que te ha traído... Es el que te ha traído aquí. Nuestro criterio, nuestros pensamientos al final son los que nos traen a una silla de terapia. Pero suena muy fácil decirlo, pero no es tan fácil. El tener 20 años de consumo o los años de consumo que tenga, da igual, el tener una manera diremos, de proceder y de pensar y con un criterio que tú te crees que lo tuyo es lo que va por delante y es lo que es verdadera, lo que vale, venir que te digan, aparta todo tu criterio, aparta tus pensamientos, ahora tienes que hacerlo como nosotros te decimos. Uf, eso cuesta. Eso cuesta bastante. La obediencia en el tratamiento es una parte fundamental también. Pero la obediencia en el tratamiento lo que hace es romper tu propia prepotencia. Eso es lo que ahí es donde es una de las claves. Exactamente. Esa es una de las claves. Y al final el romper tu propia prepotencia y el romper tu propio ego son los que hacen que empieces a poner en duda tu criterio, ¿no? Y como hemos dicho antes, ¿no? Al final la gente, a ver si yo espero que lo entiendan, ¿no?
al final, cuando una persona acaba en una silla de terapia, porque se tiene que recuperar en un centro de tratamiento de adicciones, es porque su pensamiento y su criterio son los que han tomado ciertas decisiones, que esas decisiones han tenido como consecuencias la devastación y la gobernabilidad de tu vida, ¿no? Y es la que te haya hecho que tengas que entrar en un sitio donde te ayuden a salir y a cambiar esa forma de tener ese criterio y a cambiar esa forma de pensar, porque lo único que a donde te ha llevado ha sido una sala de terapia. Eso lo tiene que saber la gente, porque al final esa es la realidad, ese es el nivel de crecimiento personal que yo quiero dar en este tipo de podcast, porque es que estas son las cosas que la gente no son conscientes, ¿vale? La gente se piensa que a una sala de terapia vienen porque tienen un problema con la droga. Sí, tienes un problema con la droga, pero la droga es lo que te ha traído aquí. La droga es el pico del iceberg y es uno de los síntomas de tu enfermedad. Lo que te ha traído aquí son las consecuencias de la forma de pensar y de actuar que tú has tenido. O sea, esa forma de actuar son los que han desarrollado tu vida. Y al desarrollar tu vida, fíjate en qué vida has convertido, que te han traído a un sitio donde te tienen que enseñar a cambiar, ¿no? La sustancia al final, la sustancia o el comportamiento al final es la guinda del pastel. Es la guinda del pastel. Es todo lo que tenemos detrás. Todo lo que hay por debajo. Comportamientos, actitudes, bueno, lo que ya hemos... mentira, autoengaño, manipulación, robar, manipula, roba, hace muchas. Entonces son todas esas actitudes. La sustancia al final es la guinda del pastel. La guinda del pastel. A mí me rompió mucho la cabeza cuando me dijeron que la sustancia no era lo importante. Y yo, fíjate, tanto yo como todo el mundo, ¿no? Llegamos a un centro de tratamiento de adicciones y venimos a dejar la droga. Y eso es la primera parte, ¿no?, que hacen, ¿no? Y eso es una de las importancias de los tratamientos de adicciones que recuperan a personas, ¿no? Que está la parte de dejar la droga, que por supuesto es una dependencia física y emocional a un tipo de sustancia, pero luego está la parte de aprender a vivir sin ella. Y está la parte de crecimiento personal, que es para mí la más importante, que es la que hace que tengas una nueva reestructura mental, en que empieces a percibir, sentir y tener un criterio totalmente diferente al que tenías, para que realmente puedas llegar a tener la vida que a ti te haga ser feliz. Eso es súper importante. Muy bien, Manuel. La verdad es que tuviste un tratamiento apasionante, donde tuviste que romper con muchísimas cosas que la droga te había quitado, pero ya, como digo, ¿no?, ahí donde está la fortaleza de cada adicto, ¿no?, es en superar los obstáculos y en superar cada una de las partes que te anclaban a ese consumo, ¿no? Y por encima de todo priorizaste tu recuperación y al final la vida ha dado tanto la vuelta, ¿no?, que a día de hoy eres uno de los especialistas de la clínica, ¿no?, que obviamente me acompañas a mí, ¿no?, mano a mano, diariamente, 24/7, ¿no?, en la ayuda en la tarea de ayudar a más personas, ¿no?, que ayudamos a muchísimas personas a través de lo que hemos hecho, ¿no? Y es ahí donde yo te doy la enhorabuena, y es ahí donde tienes toda mi admiración y todo mi orgullo, porque te he visto llegar destrozado, te vi llegar, pues ya en otro capítulo tendremos la oportunidad de seguir hablando de cómo yo te conocí, de cómo yo te vi, de cómo yo te entendía, de cómo yo te conocí. Entonces, lo único que ya me queda a mí que saber, y que lo único que yo te quiero terminar, para ir terminando y cerrando, es cómo te sientes a día de hoy. A día de hoy, como decimos aquí, esto es un pelotazo. A día de hoy, la verdad que la tranquilidad, la paz mental que adquieres a medida que en el tratamiento vas aprendiendo a convivir con tu enfermedad, vas aprendiendo a convivir con tu adicción, y has identificado ya en tu proceso tus líneas rojas, las que no tienes que traspasar, las que no tienes que... Eso te va dando una tranquilidad, vas escogiendo las cosas que te van gustando y que verdaderamente te van llenando, que ahora son las que te producen esa descarga de dopamina que tanto teníamos con la droga. Pues ahora esas son las que la tienes, y vas instauras una nueva vida, unos nuevos hábitos saludables, instauras unos nuevos patrones de vida. No hay resaca, no hay frustración. Buah, te levantas todos los días sabiendo cómo has llegado a la cama. Tienes más o tienes menos, pero
en la cartera no hay un destrozo económico y aparte del económico, el emocional. El emocional Que es el peor. ahora te va llenando con los pequeños placeres que tiene la vida, con el disfrutar de un café con un amigo o de disfrutar un fin de semana con tu hija, que es lo más grande, lo que la droga estuvo a punto de quitarte en algún momento. Totalmente. Y bueno, haces las cosas que te gustan sin tener que estar pendiente o sin tener que estar pensando en cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, a quién le voy a robar dinero. Ahora estás totalmente tranquilo. Vamos, Vives en paz. Ahora vive en paz. Ahora vive en paz. Eso es lo que más valoro del tratamiento. Totalmente. La tranquilidad, la paz que tienes contigo mismo, la conciencia que empiezas a creer o que adquieres, ¿no? Vives en la conciencia. No estás en una realidad paralela a la que hay, sino sabes dónde estás en todo momento, lo que quieres hacer en todo momento, dónde quieres ir en todo momento. Lo eliges tú. Totalmente. No lo elige una sustancia, que era lo que teníamos antes. Antes íbamos, entrábamos, salíamos, hacíamos todo lo que quisiera la sustancia. Ahora no, ahora lo elijo yo. Ahora lo elige Manuel, no la adicción de Manuel. Pues muy bien, Manuel. Pues darte la enhorabuena y obviamente este va a ser el primer episodio porque tenemos mucho más que darle a la sociedad y esta ha sido la antesala de mis conversaciones que vamos a tener a futuro contigo y bueno, espero que ayudemos a muchísimas personas y nada, espero que tengas un excelente día y que sigas en ese nivel de conciencia y de recuperación y que ayudes a muchísimas personas. Y para las personas que nos están viendo, por favor, no os olvidéis de suscribirse al canal de Adictos a la Vida para poder apoyarnos y que sigamos creando contenido. Bueno, pues vamos a dar por finalizado este episodio, que creo que ha estado bastante interesante. Y nada, muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a ti, Ale, por invitarme a este podcast tan importante que creo que va a ser, ¿no? para que creemos conciencia en la sociedad. Y bueno, estoy dispuesto a venir cada vez que tú quieras y si puedo aportar mi granito de arena y con mi experiencia o con mis vivencias, pues estaré encantado de venir. En eso estamos y espero que, al igual que hemos crecido en el mundo del tratamiento de adicciones, con constancia, como el tratamiento nos ha enseñado, con este proyecto nos va a pasar exactamente igual. La perseverancia va a hacer que consigamos salvar muchísimas vidas y espero de tener la repercusión de que la gente genere esa conciencia y poner nuestro granito de arena igual que hacemos, ¿no? Cada día con nuestra función y con nuestra labor. Espero también conseguirlo y estoy seguro de que con este proyecto vamos a llegar muy lejos. Encantado, Manuel. Muchas gracias. Venga, hasta Buen luego. día.